Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Oh, wow. Bueno, pues estamos contentos, ¿verdad?, con el Señor porque nos da el privilegio de poder estar aquí en esta mañana. El canto decía, ¿verdad?, que es por tu fidelidad que llega mi vida más allá, ¿verdad? ¿Qué fuera si no fuera por la fidelidad de nuestro Señor? Nosotros la realidad es que somos infieles, nos cuesta ser fieles, le fallamos constantemente al Señor, pero gracias a Dios porque Él permanece siempre fiel, ¿verdad? A pesar de nuestras infidelidades, Él permanece siempre fiel y eso sostiene nuestras vidas, hermano. Y entonces por eso es motivo de estar agradecido, de estar contento en esta mañana, de alabarle con todo el corazón y decirle, Señor, aquí estoy una vez más. He venido a tener un encuentro contigo, amén. No se trata de un servicio más, no se trata de cumplir solamente, es domingo, tengo que ir y después, no, sino que vengo realmente con un corazón dispuesto a rendirme delante de su presencia, ¿verdad? Porque entiendo que yo dependo de la presencia de Dios. Yo como cristiano, como hijo de Dios, dependo de su presencia. Si su presencia no está conmigo, hermano, todo va a estar mal en mi vida, amén. Pero cuando su presencia está conmigo, hermano, yo puedo estar confiado, yo puedo estar en paz, aunque el mundo esté de cabeza, aunque las circunstancias que me rodean, ¿verdad?, me digan todo lo contrario. Si su presencia está conmigo, yo puedo estar en paz. Puedo descansar, puedo tener fe de que todo va a estar bien, porque el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe está conmigo, amén. Y hermano, qué glorioso, por eso es que estamos contentos. Y decía el salmo que leía nuestra hermana Sheni, que entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué problema traes hoy? ¿Qué dificultad está en tu mente, en tu corazón? ¿Qué dolor? Por encima de todo eso, nosotros le debemos gratitud a Dios. Porque el simple hecho de estar aquí es más, ¿verdad?, que bendición. Porque muchos, hermanos, se encuentran en una condición mucho más difícil. Pero tú y yo se nos ha dado la fuerza y la salud para poder estar aquí en esta mañana, levantar nuestras manos, adorar a Dios, reconocer su grandeza, proclamar sus maravillas y seguir anunciando que solamente en Cristo hay salvación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y por eso nos regocijamos no solamente en cantarle, sino en venir a meditar en su palabra. Amén. Aquí en esta iglesia, ¿verdad?, acostumbramos a enseñar, ¿verdad?, la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. ¿Por qué? Porque entendemos que de esta manera nuestras vidas espirituales se alimentan mejor y nos ayudan a crecer de una manera sana. Amén. ¿Cuántos quieren estar sanos espiritualmente? Amén, ¿verdad? Porque entendemos de alguna manera mejor las verdades del Señor. Y pues en esta mañana vamos a seguir en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 12 y vamos a estar viendo del verso 38 al verso 42. La semana pasada estábamos, ¿verdad?, en el verso 33 al 37 y ahora vamos a estar meditando en el verso 38 al 42 del capítulo 12 de Mateo. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Estamos agradecidos una vez más, Señor, y venimos a tu presencia con un corazón humillado a ti, Señor. Reconocemos que dependemos de ti, y en esta mañana queremos meditar en tu palabra. Pedimos que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, dirija cada palabra que sale, mi Dios, de mi boca, y que, Señor, nos ayudes a abrir nuestros corazones para poder entender estas verdades que tú nos muestras en este pasaje que tenemos hoy, Padre. Abre nuestros corazones, que seamos receptores de tu verdad, Señor, y que estemos humildemente dispuestos, Señor, a que esa verdad que tú hablas en tu palabra venga a nuestro corazón para transformarlo, Señor, porque entendemos que no estamos en una religión, sino en una relación verdadera y viva con tu Hijo Jesucristo, Padre. Y aquel que, Señor, verdaderamente camina con Cristo, reconoce que su vida ya no es la misma que antes, y que cada día necesita ser transformado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas, Señor, y quita todo estorbo, quita toda distracción, para que podamos, Señor, poner atención a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como introducción, vamos a dar un poco de contexto. Y la semana pasada, ¿verdad?, veíamos cómo, ¿verdad?, Jesús pasó de ser acusado a un acusador. ¿Por qué decimos esto? Porque los fariseos, los líderes religiosos, ¿verdad?, habían acusado a Jesús de que lo que él estaba haciendo, que en este caso particular era liberar a un hombre que estaba endemoniado, ¿verdad?, y devolverle la vista y el habla. Los líderes fariseos estaban diciendo que Jesús había hecho todo esto por el poder de Satanás. Amén. Entonces Jesús, lo que vimos la semana pasada es que de ser acusado, ahora él empieza, ¿verdad?, a revelar el corazón de estos líderes religiosos, exponer que los que verdaderamente estaban siendo, ¿verdad?, usados por el diablo eran ellos mismos. ¿Por qué? Porque las palabras que estaban saliendo de sus bocas, ¿verdad?, daban, ¿verdad?, testimonio de lo que verdaderamente había dentro de su corazón. Ellos obviamente trataban de aparentar, ¿verdad?, que temían a Dios, que conocían a Dios, pero a Jesucristo no lo podían engañar. Y entonces Jesucristo, ¿verdad?, estaba revelando lo que verdaderamente había en su corazón, a decir, ¿verdad?, que por sus frutos los conocería. Así que un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo, ¿verdad?, no puede dar buenos frutos. Entonces el fruto determinaba la calidad del árbol, o sea, verdaderamente lo que salía, ¿verdad?, de la boca de estos hombres enseñaba quiénes ellos verdaderamente eran. Entonces, ¿verdad?, Jesús ahora condena a sus acusadores, que son los fariseos, y, ¿verdad?, les demuestra que si alguien está siendo influenciado por Satanás, no es Jesús, sino son
ellos, ¿verdad? Porque sus palabras lo están demostrando. Jesús les dice entonces sus verdades en su propia cara, no como ellos estaban tratando de, la gente estaba empezando a meditar en su corazón y preguntarse, ¿será este verdaderamente el Mesías? Y cuando los líderes religiosos escucharon esto, trataron, ¿verdad?, de persuadir a la gente para que no creyeran en Jesús, y por eso le habían dicho que lo que estaba haciendo Jesús era por medio del poder de Satanás. Entonces, lo estaban haciendo como a escondidas, no enfrente de Jesús, pero Jesús, que conoce todas las cosas, sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces Jesús los confronta y les dice en su cara, y les dice que son una generación de víboras, ¿verdad? Y les dice que sus palabras son la evidencia de lo que realmente hay en el corazón de ellos. Y eso revela que ellos, lo que ellos verdaderamente son por dentro. Por tanto, sus mismas palabras que ellos habían expresado los estaban condenando. Y eso solamente para dar un poco de contexto, lo que, ¿verdad?, hablamos la semana pasada. Ahora, el versículo 38 del pasaje de hoy dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, no se sabe, este pasaje está inmediatamente de lo que enseñamos la semana pasada, pero no se sabe realmente si ¿verdad?, otro confrontamiento que Jesús tiene con los líderes religiosos es parte de la misma conversación o de la misma ocasión que hemos estado considerando, o si pertenece a otro encuentro o otra ocasión. Realmente no se tiene la seguridad de eso. Pero lo cierto que sí podemos nosotros ver es que Jesús, ¿verdad?, y los escribas y los fariseos se vuelven a encontrar de una manera u otra. ¿Y qué pasa? Ahora este grupo, ¿verdad?, de líderes religiosos se acerca a Jesús y le dice: Maestro, cuando sabemos realmente que ellos no creían así de Jesús, sino hipócritamente estaban ellos tratando de aparentar respeto hacia Jesús, y eso era una falsedad, amén. Entonces, pero le dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal, dice. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo: queremos que nos muestres alguna prueba poderosa para demostrarnos tu autoridad. Es lo que le están diciendo en otras palabras. Como quien dice: si haces algo que nos asegure que eres el Mesías, vamos a creer en ti. Es lo que están diciendo prácticamente ellos. Lo cual sabemos todos que era algo falso, amén. Eran falsos. Ellos ya habían decidido en su corazón, ¿qué? No creer. Ellos ya habían decidido en su corazón no creer. Ellos ya tenían aún un plan formado, y hemos visto en los pasajes anteriores cuál era su plan. Aprender a Jesús, ¿para qué? Para matarlo, para deshacerse de él, porque estaba amenazando de alguna manera su poder de ellos, su autoridad que tenían sobre la gente. Iba en contra de lo que ellos estaban enseñando. Entonces, hermano, lo que ellos estaban diciendo y esta señal que estaban pidiendo para creer en Jesús no era solamente más que palabras falsas, hipócritas. Lo que ellos estaban queriendo de alguna manera seguir encontrando una manera de cómo acusarlo, de cómo negar la autoridad que Jesucristo, ¿verdad?, tiene, y comprobaba su verdadera identidad. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban empeñados ¿a qué? A ignorar todas las evidencias que demostraban sin ninguna duda la autoridad y la identidad de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, ellos de alguna manera están exigiendo pruebas. Danos otra señal, le dicen a Jesús. Ahora, nosotros hemos visto cómo Jesús ya ha hecho de todo tipo de milagros. Ha levantado cojos, ha abierto los ojos a los ciegos, ha hecho oír
Gracias, hermano. Ha hecho oír a los sordos, ha resucitado a los muertos, ha sanado a los leprosos. Hermano, ¿qué más evidencia querían estos hombres? Las evidencias estaban ahí, pero ellos querían otra señal. Ellos se decían de alguna manera que esas cosas que Jesús había hecho, ¿verdad?, no eran suficientes para comprobar la autoridad y la divinidad del Señor Jesucristo, cuando a ciencia era claro, ¿verdad?, que esas evidencias eran indiscutibles del poder sobrenatural de Dios, porque esas cosas que el Señor Jesús hizo, solo Dios los puede hacer. Amén. Gracias, hermano. Hermano, ellos sabían esto. Ellos sabían que las maravillas y milagros que Jesús había hecho, de alguna manera mostraban claramente que Jesús era quien decía ser. Pero como les digo, ellos estaban empeñados en negar, ¿verdad? Estaban empeñados en reconocer esa verdad. ¿Y por qué? Bueno, Pablo aquí en 1 Corintios 1, 22 al 24 dice esto: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que los judíos se caracterizaban, ¿por qué? Por querer ver señales, ¿para qué? Para poder creer. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, en esta ocasión, lo que están insinuando es que las evidencias hasta el momento, como les digo, no los han convencido y necesitan ver algo más contundente que lo que Jesús ya mostró. En Mateo 16:1 nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera ellos querían que Jesús hiciera algo, ¿verdad?, como decir, sobrenatural, que parara el sol, que se hiciera que las estrellas se movieran, o sea, danos una señal del cielo, o sea, algo que cambie nuestra manera de pensar y que nos haga creer. Es lo que estaban diciendo. No es suficiente con los que has resucitado de los muertos, no es suficiente con los, ¿verdad?, las sanidades y las liberaciones de los demonios que has hecho, no es suficiente. Queremos algo más poderoso a nuestro criterio. Pero hermanos, lo cierto es que ningún milagro o señal los iba a hacer cambiar de parecer. Y Jesús sabía esto. ¿Por qué? Porque Él sabía su corazón. Jesús estaba consciente de su hipocresía y de su corazón endurecido e incrédulo. Jesús sabe nuestro corazón en este momento. Sabe cada pensamiento. Él conoce. No hay nada que podamos esconder de Él. Tú estás aquí en esta mañana. Él conoce perfectamente tu corazón y no hay nada que puedas esconder de Él. Verso 39 y 40 dice, Él respondió y les dijo, está hablando de Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Esa fue la respuesta de Jesús a las exigencias de este hombre. Prácticamente Jesús les dice, no voy a hacer el milagro que ustedes me están pidiendo. ¿Por qué? Porque yo sé que no van a creer. Porque su corazón está lleno de incredulidad. Porque son unos hipócritas, falsos. Y su deseo no es conocer más de Dios o tener la certeza de que yo vengo de Dios, sino ustedes buscan solamente algo con que acusarme, porque se han propuesto en su corazón, ¿verdad?, deshacerse de mí. Entonces no voy a hacer lo que ustedes me están pidiendo. Ahora, ¿cuál fue la razón de la negativa de Jesucristo? No era porque no pudiera hacerlo, sino porque, como les digo, Jesús sabía la condición de su corazón. Ellos eran parte de una generación judía que amaba su pecado y preferían confiar en mandamientos y tradiciones de hombre que en Dios mismo. Esa era su condición. Amaban su pecado. Aparentaban ser temerosos de Dios, conocer a Dios, pero en realidad amaban su pecado. Entonces, por eso preferían confiar más en sus mandamientos y tradiciones de hombres que en la misma palabra de Dios, que estaba tratando, ¿verdad?, de cambiar sus corazones. Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron a Jesucristo porque Jesucristo es la verdad y Jesucristo descubría la realidad de sus corazones. Ellos amaban tanto su pecado que prefirieron permanecer en la oscuridad. ¿Para qué? Para seguir en su pecado. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué pasaba, hermano, con este grupo de religiosos y varios de, ¿verdad?, la audiencia del pueblo de Israel? Tenían una obstinada incredulidad. Esto se define de la siguiente manera. Cuando hablamos de obstinada incredulidad, eso quiere decir, ¿verdad?, y nos da a entender y se define que es negarse de manera persistente a creer algo a pesar de la existencia de pruebas claras y contundentes. En otras palabras, es cuando alguien se cierra emocionalmente y aunque por dentro sabe que las evidencias están en su contra, pero aún así, con una actitud de terquedad, rechaza la verdad o la evidencia porque se resiste a cambiar. O sea, ya ha hecho una decisión en su corazón y como consecuencia de su propia ceguera voluntaria, se niega a verlo obvio y eso lo lleva a endurecer su corazón aún más. ¿Para qué? Para no creer a la verdad. Entonces, hermano, ellos permanecían en esa obstinada incredulidad. Y la palabra es clara cuando dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre
Él. El problema, hermanos, o el pecado más grande del ser humano es su incredulidad. Como le digo, muchas veces podemos hacer una lista de pecados y podemos decir, oh, este pecado no tiene comparación. Pues déjame decirte que conforme a la palabra, el pecado más grande del ser humano, ¿cuál es? La incredulidad. Porque Dios puede perdonar todo pecado. Está dispuesto a perdonar todo pecado. Pero si alguien se niega a creer, entonces Dios no puede hacer nada. Entonces el pecado más grande es la incredulidad. Y la incredulidad es el producto de la corrupción moral. Lo que cree en su mente cada ser humano es el resultado de lo que hay en su corazón. Cuando un corazón, hermano, endurecido, corrupto, insiste en cerrar sus ojos para no ver ninguna señal, entonces, hermano, no importa cuántas señales él pueda ver o ser testigo, ninguna señal será suficiente para que él pueda creer. ¿Por qué? Porque él mismo ha decidido en su corazón, ¿verdad?, endurecido y corrupto, cerrar sus ojos a la verdad. Lucas 16, 27 al 31. Lucas capítulo 16, 27 al 31 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare ¿de qué? De los muertos. Aquí, ¿verdad? Está narrando la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Que los dos mueren y uno, ¿verdad?, va al seno de Abraham y el otro al Hades, al sufrimiento, ¿verdad? Entonces, este hombre, estando en su sufrimiento, ve a Lázaro en el seno de Abraham y le pide a Abraham que por favor permita que Lázaro vaya y con un dedo toque de perdida la punta de su lengua y le haga sentir un refrigerio de la agonía que está sintiendo, ¿verdad?, del lugar donde está. Y Abraham le dice, ¿sabes qué? No se puede. No se puede. Y entonces entonces el rico le dice, bueno, entonces de perdida, ¿verdad?, haz que vaya y le diga a mis familiares, a mis hermanos, ¿verdad?, de este lugar, para que ellos se arrepientan y no vengan aquí donde yo he venido, ¿verdad? ¿Y qué les dice Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios. Si ellos no escuchan a la palabra, aunque vean muertos resucitar, no van a creer. Como quien dice, al que no crea la palabra, los milagros tampoco van a transformar su corazón. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo aquí? Es la palabra de Dios la que produce la transformación en el corazón para salvación. Prácticamente, Moisés y los profetas representaban la palabra de Dios. Entonces dice, ellos tienen la palabra es suficiente para transformar cualquier corazón cuando el corazón se rinde a la verdad de Dios. Ahora, hermano, las señales invitan y provocan a la fe.
O sea, las señales tienen su lugar en el llamado de Dios a la salvación. Las señales también dan testimonio de la autoridad y el poder de Dios en la persona de Jesucristo. Las señales confirman, ¿verdad?, que Jesús está en el Padre y el Padre está en Él. Las señales tienen de alguna manera un lugar en la salvación. Juan 14:11 nos dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Está hablando de las señales. O sea, yo vengo del Padre, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Somos uno. Pero si no creen a mi palabra, créanle a las obras que estoy haciendo, que demuestran y dan testimonio de que yo soy quien digo ser. Entonces, los milagros, hermano, llevan la intención de ¿qué? De provocar en el corazón a creer a aquellos que dudan. Entonces, tienen su lugar. Pero las señales también, hermano, resaltan y ponen en evidencia la dureza de corazón y la incredulidad, ¿verdad?, que condena a aquellos que se niegan a creer y que rechazan a Jesús. También, hermano, las señales hacen esto. Resaltan y ponen en evidencia la dureza del corazón y la incredulidad de los seres humanos, lo cual lo lleva a condenación. ¿Por qué? Porque se niegan a creer en el Hijo de Dios. Mateo 11, 20 al 24, es algo que ya vimos detalladamente, ¿verdad? Mateo capítulo 11, no, vamos a leerlo aquí. Mateo capítulo 11, verso 20 al 24. Búsquelo ahí en su Biblia. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían ¿qué? Arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo las señales, aunque invitan y provocan a la fe, también resaltan y ponen en evidencia la dureza del corazón, lo cual, hermano, lleva a condenación a aquella persona que se niega a creer a pesar de las evidencias. Ahora, pero aunque vemos que las señales tienen su lugar en el llamado de la salvación, es la palabra de Dios, hermano, principalmente la que produce la salvación en el corazón más que los milagros. Es la palabra de Dios, hermano, que es fundamental para que un corazón sea transformado y sea llevado al arrepentimiento, que es el único que puede provocar y causar y realizar el nuevo nacimiento en una persona. Y es la única manera que esa persona puede pasar a ser hijo de Dios. Porque Jesús dijo: si no naciere de nuevo, no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Es la palabra, hermano, la que produce la salvación en el corazón más que los milagros. ¿Por qué lo decimos? Porque así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Pero el oír qué?
La palabra de Dios. La fe que salva, la fe que transforma, la fe que lleva al arrepentimiento, la fe que hace nacer de nuevo a una persona por más pecador que sea, es, hermano, llevada a cabo por medio de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que llega hasta lo más profundo del ser humano y lo desnuda y trata con su pecado para convencerlo de su necesidad de Cristo. Es la palabra de Dios que derriba todo argumento de todo ser humano. Es la palabra de Dios que verdaderamente abre los ojos espirituales para poder ver la gloria de Cristo y poderse rendirse a Él. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Y qué es la predicación? La proclamación ¿de qué? De la palabra de Dios. A Dios le plació salvar al pecador por medio de la locura de la predicación de la palabra. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es la palabra de Dios, hermano, llevado por el Espíritu Santo al corazón del pecador, que hace esa obra sobrenatural de la salvación, porque la salvación es una obra sobrenatural. Ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna denominación, nada puede causar esto en la vida de un ser humano. Es la palabra de Dios llevada por el Espíritu Santo que puede realizar este milagro sobrenatural en un corazón pecador para venir y arrepentirse y nacer de nuevo y pertenecer al reino de Dios. Juan 16:8 dice, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso hablaba en la mañana con los hermanos que llegamos a orar temprano. Hermano, que sí venimos y nos reunimos aquí, pero no podemos olvidarnos, hermano, que si el Espíritu Santo, la presencia de Dios no se mueve aquí, nada va a pasar. Porque esto es algo espiritual. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, y por eso debemos buscarlo con todo el corazón y clamarle para que Él se mueva en las vidas que no conocen a Cristo, rompiendo las cadenas del pecado, quitando la incredulidad, la idolatría y todo lo que estorba, deshaciendo las obras del diablo en la vida del creyente que lo tienen, ¿verdad?, cansado, agobiado, oprimido, sin libertad. Es el Espíritu Santo el único que puede lograr eso. Y por eso nosotros debemos de buscarle y clamarle y humillarnos delante de Él y reconocer que sin Él no somos nada, que necesitamos que Él se mueva en este lugar, porque si no, solamente es una reunión social. Yo no puedo hacer nada por ti. Es Dios, es el poder del Espíritu Santo, que puede romper las cadenas, que puede abrir tus ojos, que puede transformar tu corazón. Es el Espíritu Santo solamente. Hechos, capítulo 2, verso 37 al 41, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué recibieron ellos? ¿Un milagro? ¿Escucharon la palabra? ¿Y qué dice? Se compungieron de corazón. El Espíritu Santo les convenció de su pecado, de su necesidad, y los llevó a un arrepentimiento verdadero. Es la palabra, hermano, la que cambia el corazón, la que causa la salvación. ¿Se acuerdan del eunuco de Etiopía? Iba leyendo las Escrituras. Fue a Jerusalén a adorar. Iba leyendo la palabra de Dios, pero no entendía lo que estaba leyendo. El Espíritu Santo lleva a Felipe ahí, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El eunuco dice: ¿cómo podré si nadie me enseña? Nadie me explica. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Le explicó, le habló el evangelio de Jesucristo. Y el eunuco, después de haberlo oído, dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pasó un milagro ahí? No. ¿Qué fue lo que oyó? La palabra de Dios. Y la palabra transformó su corazón y lo llevó a la fe. Los milagros, hermanos, sirven como señales que afirman la autoridad de Jesús y su mensaje. Invitan y provocan a la fe. Pero la base de la salvación está en la proclamación de la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: ya no les voy a dar otra señal. Ya les he mostrado suficiente para que crean, pero ustedes se niegan a creer, porque su corazón es malo, está endurecido, y han decidido no creer. Pero ¿saben qué? Les voy a dar una señal, pero no la que ustedes quieren, sino la señal del profeta Jonás, dice. Jesús les negó la señal que ellos pedían, pero les dijo que les daría una última y definitiva señal. Verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás, hermano, fue una figura de la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de entre los muertos, hermano, sería la última señal que Jesús le daría al pueblo incrédulo de Israel. Es lo que Jesús está diciendo. Esa sería la única señal del cielo que ellos pedían que iban a recibir. Pero ¿qué pasó, hermano? Jesús cumplió su promesa. Les dio esta señal cuando se levantó de los muertos. ¿Pero qué sucedió? Tampoco creyeron. Esa era una señal del cielo, amén. Jesús se levantó de los muertos y tampoco creyeron. ¿Qué hicieron estos hombres? Como se habían decidido a no creer en Él, y no nada más ellos, no querían que los demás creyeran en Él. ¿Qué dice la palabra que hicieron? Que aún le pagaron a los soldados romanos. ¿Para qué? Para que dijeran que sus discípulos se habían robado su cuerpo. Entonces, hermano, cuando alguien se niega a ver, ¿qué puedes hacer por él? Versículo 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar.
La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está comparando la respuesta de estas personas gentiles y paganas, porque el pueblo de Nínive, tanto la reina del sur, era gente no judía, eran gentiles, eran gentes paganas que no conocían a Dios, no temían a Dios, ni tenían ninguna intención de adorarlo. Esa era la realidad. Ellos no clamaban conocer a Dios. Los judíos y los líderes religiosos clamaban conocer a Dios. Ellos se consideraban que eran los únicos dignos, ¿verdad?, de pertenecer a Dios. Y despreciaban a todos los demás, que eran los gentiles. Pues Jesús está comparando la respuesta del mensaje de la palabra de estas personas gentiles y paganas con la respuesta de ellos. Los habitantes de Nínive, hermano, eran gente malvada y cruel. Hacían unas cosas, hermano, que si usted lee la historia eran crueles, salvajes. Eran malos. No tenían temor de Dios. Pero la palabra nos dice ahí en el libro de Jonás que al oír la palabra de Dios a través del profeta Jonás, creyeron y se arrepintieron. No pidieron señales. Es más, no se les dio ninguna señal. No hubo ningún milagro para convencerlos. Tan solo la predicación de la palabra de Dios fue suficiente. Jonás capítulo 3 verso 4 al 6 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó esta noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Solamente por oír el mensaje de Jonás que decía: de aquí en 40 días Nínive va a ser destruida. Solamente eso bastó para que ellos creyeran, se arrepintieran de su pecado y se humillaran delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. ¿Qué quiere decir que se arrepintió? Que le dolió el mal que iba a traerles y cambió su mente. ¿Para qué? Los perdonó, los dejó vivir, porque Dios eso quiere. Por eso dice su palabra que Él no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo. Dios quiere derramar su gracia sobre todo ser humano, aunque sea el peor pecador. Lo único que tiene que hacer es creer y humillarse delante de Dios, reconocer su pecado y arrepentirse, clamar a Él, y Dios está dispuesto a perdonar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que los demás piensen de ti. Esta respuesta de los habitantes de Nínive resalta la falta de fe de los líderes religiosos y la mayoría de esa generación del pueblo de Israel, lo cual, hermano, los hace culpables y candidatos a la condenación eterna, a pesar de que ellos decían conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los milagros que ellos experimentaron, que ellos presenciaron, no creyeron ni se arrepintieron. Y así pasa muchas veces también, hermano, en las iglesias, donde se escucha la palabra, se escucha mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, y pasa por un oído, sale por el otro.
Y se le resta, hermano, importancia a la palabra de Dios. Y se niega a arrepentirse y a reconocer su pecado. Tristemente así pasa. Dice el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Esta reina del sur, hermano, vino de muy lejos, pero dice que ella era de Arabia. Hermano, estaba como a unos 1,200 a 1,400 millas de donde estaba Salomón. Ahorita es como de aquí a Texas. En avión, ¿cuánto es de aquí a Texas? Como 3 horas. En carro son como 25. En camello, ¿cuánto creen que? Pues vino en camellos. Si usted lee Primera de Reyes capítulo 10, dice que vino en camellos y vino cargada. Y por eso dice que vino como del fin del mundo. Se consideraba el fin, porque estaba muy lejos. Pero desde allá vino esta mujer, porque había oído la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, y ella quería oír. Porque sabía que Salomón era sabio, pero se sabía también que esa sabiduría provenía de Dios. Y ella quería oír y conocer de ese Dios que le había dado la sabiduría a Salomón. Y no le importó lo que tuvo que hacer. Imagínense cuánto tiempo pasó. Y no nada más eso, fue dispuesta, llevaba muchas cosas para obsequiar al rey. Ella quería oír la sabiduría, y cuando llegó y oyó, hizo todas estas preguntas a Salomón, y Salomón le contestó todas las preguntas. Dijo, de verdad. O sea que se quedaron cortos lo que me hablaron de ti, dice. Se quedaron cortos. Y honró a Salomón. Lo que Jesús, hermanos, está diciendo aquí es que a pesar de que los gentiles de Nínive no vieron ningún milagro, y a pesar de que la reina del sur también era gentil, sin temor de Dios, creyeron a Dios por medio de Jonás y de Salomón. Reconocieron a Dios, se humillaron a Él y le adoraron con fe. Entonces dice Jesús, si estas personas, ¿verdad?, creyeron por el mensaje de Jonás, el profeta, creyeron, ¿verdad?, por medio del testimonio de Salomón que anunciaba la sabiduría de Dios, ¿cuánto más ustedes deberían creer? Porque yo soy mayor que Jonás y soy mayor que Salomón. Sin embargo, ustedes han tenido todas las evidencias, han tenido el privilegio de que Dios mismo los visite en su propia ciudad. No han tenido que ir a ningún lado. Dios ha venido en persona a revelarse a ustedes, a invitarlos a ser parte del reino de Dios. ¿Y ustedes qué han hecho? Me desprecian, me rechazan. Rechazan al único que puede perdonar pecados y darles salvación. Por lo tanto, los habitantes de Nínive y esta mujer gentil los juzgarán y los condenarán en el día de juicio por su incredulidad y falta de arrepentimiento. Qué triste, hermano, es cuando las personas se endurecen tanto y se resisten y rechazan, ¿verdad?, la invitación de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo único que quiere es hacerles el bien, transformar sus vidas, sacarlos de la miseria.
darles una vida en abundancia y una vida eterna. Pero aún así, muchos se resisten a poner su fe en Él. Ahora, hermano, como conclusión, la verdadera fe no busca señales. La palabra de Dios es suficiente, hermano. Si tú eres un creyente que andas queriendo puras señales para creer en Dios, vas a tener una vida muy triste y de altibajos y vacía. Pero si tú pones tu confianza en la palabra de Dios, te atreves a creer en la palabra de Dios, Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él hace lo que dice que va a hacer y Él va a estar contigo en todo momento. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, en el reino de Dios las cosas trabajan diferente. La fe va por delante de la vista. Primero se cree y luego se ve. Pero el ser humano quiere ver para creer. Pero en el reino de Dios no trabaja así. Primero, hermano, se cree a lo que la palabra de Dios dice. Y si tú crees, entonces la palabra te permite ver. Amén. Así trabaja en el reino de Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe y eso es lo que pide Dios de nosotros. Confianza en Él. Y confiar en Él es confiar en su palabra, porque muchos decimos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero cuando se trata de creer en su palabra, no lo creemos lo que dice. Juan 1:11 y 12 dice, y a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron, no quisieron, amaban más su pecado. Cerraron su corazón. Dice, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, a los que creyeron en su nombre, a los que creyeron que Él venía de Dios, que Él era el Mesías, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Ahora, para terminar, si tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, te has negado a creer en Jesús, a poner tu fe en Él completamente. Los fariseos se decían religiosos. Tú puedes estar aquí diciendo que crees o que conoces a Dios, pero hay que examinar el corazón. Amén. Solo Dios y tú saben la realidad de tu corazón. Si estás aquí y no has puesto tu fe en Jesús, esta enseñanza de la palabra de Dios es una advertencia para ti. Y es un llamado de Dios a la fe y al arrepentimiento, recordándote que viene un juicio. Y la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y se va a llegar el día de ese juicio. Y si has sido expuesto a la palabra de Dios y te has negado a creer en Él, a confiar en Él, a rendir tu vida, te espera condenación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y para ti, creyente, tú que dices que has creído en Jesús, este pasaje nos permite contemplar la abundante gracia de Dios en nuestras vidas, hermano. Porque es fácil decir, híjole, ¿cómo podían haber negado a Jesús? ¿Por qué no creyeron? Si yo hubiera estado ahí, hubiera visto todo lo que Jesús hizo, yo sí hubiera creído. No, todos somos malos. La palabra de Dios dice en Romanos que todos somos pecadores. No hay quien haga
el bien. Todos somos malos. Si tú y yo estamos aquí, es porque Dios, no sé por qué, puso su mirada en nosotros. La Biblia dice que Él nos escogió. Y Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, o sea, no nació de ustedes. Fue algo que Dios en su gracia y misericordia puso en ti. Él abrió tus ojos y mis ojos para ver la gloria de Cristo. Y para que Cristo nos revelara al Padre. Porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al que has enviado. Es la gracia de Dios, porque tú y yo podíamos haber actuado igual que ellos, pero si estás aquí es porque Dios tuvo misericordia de ti. Esto te debe de provocar agradecimiento y apreciación del privilegio que tú tienes de estar aquí y no tomar en poco lo que Dios ha hecho en tu vida. Nuestra fe en Cristo es algo causado y dado por Dios, que se reveló a nuestros corazones. Muchas veces, yo no sé si tú preguntas, pero al ver mis batallas, al ver mis luchas, al ver la maldad de mi corazón, me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué pusiste tu mirada en mí? Yo no sé si tú te haces esa pregunta, pero yo me pregunto porque yo sé mis luchas. Y Dios las sabe. Y en vez de considerarme mejor que otros, me considero peor. Pero estoy aquí, no sé por qué. No, claro, sé que no es por mí. Es por la gracia de Él. O sea, no sé por qué me escogió. No sé por qué me abrió mis ojos. No sé por qué puso en mí la fe que se necesitaba para poder escuchar su llamado. Tú no estás aquí por bueno o por mejor que otros. Él le dijo al pueblo de Israel, no los escogí a ustedes porque son mejores que otros. No, ustedes eran los más insignificantes. Esto, hermano, debe de motivarte a agradecer a Dios y a rendirte a sus pies, porque eres privilegiado. Por gracia sois salvos, librados de la condenación y del infierno. No por méritos propios ni por justicia propia, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestra fe no es algo producida por nosotros. No somos mejor realmente que los líderes religiosos. Es la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano, que ha hecho que nosotros hayamos creído y aceptado la invitación de Jesús de venir a Él. Y esa invitación sigue ahí. El Espíritu Santo sigue trabajando para convencerte de tu pecado, de tu necesidad de salvación, y para revelarte que solamente hay un medio y se llama Jesucristo. Solamente hay una puerta y se llama Jesucristo. Solamente hay un camino y es Jesucristo. En Él está la vida eterna, en Él está el perdón de pecados. No hay pecado más grande que la incredulidad. Cualquier cosa Dios la perdona. Pero si te niegas a creer, Dios no puede hacer nada. Amén.